Desde pequeños nos enseñan la misma historia. Ve a la escuela, consigue un buen trabajo, trabaja duro, ahorra dinero y algún día podrás retirarte con tranquilidad. Nos han repetido esto tantas veces que lo aceptamos sin cuestionarlo. Pero si este camino fuera la clave del éxito financiero, ¿por qué hay tantas personas que trabajan toda su vida y aún así terminan sin dinero? La realidad es que nos han enseñado las reglas equivocadas. Nos prepararon para ser empleados y consumidores, pero nunca para entender cómo funciona realmente el dinero. Nos dijeron que ahorrar nos haría ricos, pero los ricos no ahorran, invierten. Nos dijeron que la deuda es peligrosa, pero los ricos usan la deuda a su favor. Nos dijeron que pagar impuestos es una obligación, pero los ricos saben cómo minimizar legalmente lo que pagan. Hoy voy a revelarte las mentiras que nos mantienen atrapados en la pobreza financiera y lo que realmente necesitas hacer para salir de ese ciclo. Presta mucha atención, porque lo que voy a decirte puede cambiar tu vida para siempre. Mentira número 1. El sistema educativo no te enseña sobre dinero. Piénsalo por un momento. Desde que somos niños nos dicen que el éxito se basa en sacar buenas notas, graduarnos y conseguir un buen empleo. Nos enseñan matemáticas, historia, ciencia, pero nunca nos enseñan cómo administrar el dinero ni cómo hacer que crezca. ¿Por qué? Porque el sistema no está diseñado para que la gente sea rica. Está diseñado para producir empleados y consumidores, personas que trabajen por un salario y gasten sin cuestionar. Mientras la mayoría sigue este camino, los ricos educan a sus hijos de manera diferente. Desde jóvenes aprenden sobre inversiones, negocios, impuestos y activos. No les enseñan a trabajar por dinero, sino a hacer que el dinero trabaje para ellos. Si quieres salir de este ciclo, debes educarte financieramente por tu cuenta. No esperes que la escuela o el gobierno te enseñen esto, porque su objetivo no es que te vuelvas rico, sino que sigas dependiendo del sistema. La educación financiera está al alcance de todos, pero solo quienes deciden aprender por su cuenta logran la libertad financiera. Lee libros, escucha a quienes ya lograron el éxito, aprende sobre inversiones, impuestos y mentalidad de riqueza, porque la verdadera educación financiera no se aprende en la escuela, sino en la vida real. Mentira número 2. Los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Mucha gente cree que la única forma de ganar dinero es trabajando más horas, pero los ricos no piensan así. Ellos entienden que el tiempo es el recurso más valioso y que hay un límite de horas que puedes trabajar. Por eso, en lugar de intercambiar tiempo por dinero, construyen activos que generan ingresos sin que ellos trabajen activamente. Estos activos pueden ser negocios que funcionan sin su presencia, inversiones en bienes raíces que generan rentas, acciones y dividendos en la bolsa de valores, ingresos pasivos como regalías o derechos de autor. Mientras un empleado necesita trabajar cada mes para ganar dinero, los ricos crean sistemas que generan dinero incluso cuando están durmiendo o de vacaciones. Si quieres salir de la carrera de la rata, debes empezar a crear fuentes de ingresos que trabajen para ti. Mentira número 3. Ahorrar no te hará rico. Invertir sí. Desde pequeños nos enseñaron que ahorrar es la clave para un futuro seguro. Pero la realidad es que el dinero ahorrado pierde valor con el tiempo. Imagina que en el año 2000 guardaste $10,000 en el banco. En ese momento, te alcanzaba para comprar una buena motocicleta. Hoy, con la inflación, ese mismo dinero apenas cubre una moto de gama baja. Tu dinero perdió poder adquisitivo sin que te dieras cuenta. Los ricos no dejan su dinero estancado, lo ponen a trabajar. En lugar de solo ahorrar, lo invierten en bienes raíces, negocios, la bolsa de valores o activos que generan ingresos. Veamos un ejemplo. Carlos ahorra $200 al mes en una cuenta bancaria. Andrés invierte esos mismos $200 en un fondo indexado con un rendimiento del 10% anual. Después de 20 años, Carlos tendrá $48,000. Andrés, en cambio, tendrá más de $150,000 sin hacer nada extra. La diferencia es clara. Ahorrar mantiene tu dinero quieto. Invertir lo hace crecer. Si quieres mejorar tu futuro financiero, no basta con guardar dinero, necesitas aprender a multiplicarlo. Mentira número 4. La deuda puede hacerte rico o mantenerte pobre. Nos han enseñado que la deuda es mala y que lo mejor es evitarla. Pero los ricos piensan diferente. Existen dos tipos de deudas. Deuda mala. Tarjetas de crédito usadas para comprar cosas que no generan dinero. Préstamos para autos nuevos que pierden valor. Créditos para vacaciones o compras innecesarias. Deuda buena.
préstamos para comprar bienes raíces que generan ingresos, capital de inversión para crear un negocio rentable, financiamiento para adquirir activos que aumentan de valor. Los ricos usan la deuda de forma inteligente. En lugar de endeudarse para comprar cosas que pierden valor, usan el dinero del banco para invertir en activos que les generan más ingresos. Si solo ves la deuda como algo negativo, estarás limitado. Pero si aprendes a usarla de manera estratégica, puede convertirse en tu mejor aliada para generar riqueza. Mentira número 5. Los impuestos están diseñados para hacer más ricos a los ricos. ¿Sabías que los empleados pagan más impuestos que los empresarios e inversionistas? Esto se debe a que el sistema recompensa a quienes crean empleo e inversión. Mientras un empleado paga hasta 40% en impuestos, los ricos estructuran sus ingresos de manera que pagan casi nada. Ellos usan estrategias como invertir en bienes raíces, que tienen grandes beneficios fiscales, crear empresas y reinvertir ganancias para pagar menos impuestos, usar deducciones legales que reducen su carga tributaria. Si no entiendes cómo funcionan los impuestos, terminarás pagando más que los millonarios. Aprender sobre impuestos y estructuras financieras es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Si sigues las reglas que te enseñaron en la escuela, terminarás atrapado en un ciclo de trabajo, gastos y deudas. La verdadera educación financiera no se aprende en la escuela, se aprende en el mundo real. Hoy te di 5 verdades que los ricos entienden y la mayoría ignora. Si aplicas estos principios, tu futuro financiero cambiará para siempre. Ahora dime, ¿cuál de estas verdades te impactó más? Déjalo en los comentarios y comparte este video con alguien que necesita cambiar su mentalidad sobre el dinero. Gracias por ver. Suscríbete, dale like y comparte para que más personas mejoren sus finanzas. Toma el control de tu futuro y nos vemos en el próximo video.